Bien, aperturamos entonces el curso de cultura guatemalteca y vamos a ver la guía de estudio número 2. Para esta guía, pues nos va a hablar de la clasificación del hecho o fenómeno folclórico. Si bien recuerda que en la clase pasada estuvimos hablando del folclore y dijimos que el folclore, según las características, se clasifica en 5 tipos. Está el folclore empírico, el funcional, el anónimo, el regional y el tradicional. Esto es en base a la clasificación por sus características. Ahora, el folclore se lleva a la acción, entonces se convierte en un hecho folclórico. Y el hecho folclórico tiene 3 cualidades. Las cualidades son dinámico o plástico. Dinámico es se me fue el término ahorita de la mente ustedes, es social y es colectivo. Hay 3 cualidades. También hablamos que el hecho o fenómeno folclórico tiene 4 etapas. Las etapas son la muerta, moribundo, vivo y naciente. Son 4 etapas. Ahora, el hecho folclórico se divide en 3 y está el ergológico, el social y el espiritual mental. Entonces, basado en esto, pues vamos a hablar de cada uno de ellos, ¿verdad? Recordemos que estamos en sí hablando del folclore. Entonces, ya vimos anteriormente la clasificación en base a las características. Ahora, cuando hablamos en el sentido ergológico, dice, el hecho folclórico, como saber del pueblo, abarca todas las esferas del conocimiento a la cultura, por lo que se clasifica en 3 ramas, ergológico, social, espiritual, mental. El primero, que sería el ergológico, dice, la función de esta clase de folclore es eminentemente utilitaria, es decir, que se concretiza en manifestaciones que van a satisfacer necesidades. Vea, el ergológico o material, así le conocemos, es aquel que va a satisfacer una necesidad. Entonces, por lo tanto, este tipo de hecho folclórico es tangible. Se puede palpar, se puede tocar, se puede oler, se puede ver, tiene un diseño, tiene una forma, tiene un color, una textura. Y acá, a continuación, pues tenemos algunos ejemplos de este tipo de hecho folclórico. Y sería, por ejemplo, dice, la preparación de comidas. Ustedes saben que en Guatemala, si algo caracteriza a Guatemala es la diversidad gastronómica que hay en nuestro país. Estamos divididos en 8 regiones y cada una de las regiones conserva un platillo en específico que la identifica. Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de las verapaces, el caquic y el subanic son uno de los platillos más mencionados o importantes de esa región. Por ejemplo, si hablamos de Izabal, pues sabemos que los mariscos, al igual que lo que es el Pacífico, pues también van a entrar lo que son los mariscos. Entonces, cada una de las regiones y en algunos departamentos en sí más fuertes, pues va a haber una característica gastronómica que le identifique. Por ejemplo, pues acá en Chimaltenango, pues sabemos nosotros que el estofado es el fuerte acá en Chimaltenango y pues está muy presente, ¿verdad? Y es parte de la identidad. Hasta cierto punto el folclore se transforma en la identidad. Y recuerde que anteriormente hablábamos de que no hay folclore, no hay cultura, perdón, si no existe el folclore, ya que el folclore es la acción, es llevar al hecho toda esa serie de manifestaciones. Entonces, el folclore ergológico va a responder a eso tangible. Aquí nos pone como ejemplo la preparación, dice, de comidas que satisfacen una necesidad alimentaria y de gusto. Y además de ello, pues ustedes saben que no solamente por regiones Guatemala está clasificada y se da su gastronomía, sino por ejemplo hay tradiciones o fechas festivas en Guatemala en donde surge un tipo de platillo en especial. Por ejemplo, en Semana Santa, todos saben que el famoso pescado seco pues surge y está en la mesa de la mayoría de guatemaltecos. En el mes de diciembre, la Navidad, los tamales, el ponche, el batido, los buñuelos, pues surge y está a nivel nacional.
Y así podríamos ir mencionando, por ejemplo, en noviembre, el Día de los Muertos, el famoso fiambre, las torrejas, los molletes. Entonces hay parte, esta forma de expresión folclórica, que es lo ergológico desde el punto de vista gastronómico, pues van a ser todos los platillos que se elaboren y que identifiquen a regiones o bien a nuestro país. Dice elaboración de artesanías. Ustedes saben que también en el aspecto de artesanías, en Guatemala se elabora una serie de artesanías en madera, en hierro, en jade, la bisutería está presente, por ejemplo, la jarcía, lo que es la pintura también está presente, la escultura también es algo que identifica nuestra cultura. Por ejemplo, la elaboración en cuanto a la pintura, pues está la pintura, ay, se me fue el término, la pintada, la vidriada. Por ejemplo, si hablamos de lo que es la escultura, pues en madera, en hierro, tallada en piedra, la bisutería, no digamos, ¿verdad? O sea, se elaboran diferentes tipos de artesanías. Y de igual manera, si hablamos de regiones, ustedes saben que cada región, por el tipo de cultivo que éstas producen, pues también así son los materiales para la elaboración de sus artesanías. Y hay zonas muy, muy especiales en Guatemala en donde marcan o se identifican por su tipo de artesanía. Por ejemplo, si viajamos al altiplano, podemos visitar el mercado de Chichicastenango, una diversidad artesanal. Visitamos Sololá, nos podemos ubicar en Panajachel, en los pueblos alrededor del lago, uno de los pueblos que podríamos mencionar muy, como que es muy diferente, por decirlo así, es que ellos hacen tallado en madera de un personaje que para ellos es San Simón y todas sus artesanías son de este personaje e incluso le agregan el traje típico de la región. Entonces, cada pueblo, cada región o cada zona en Guatemala va a tener algo que le identifique. Por ejemplo, en la García, pues ya vimos, ¿verdad? Zonas donde, por ejemplo, se elabora todo lo que es las canastas, las escobas, los sopladores, con base del maguey, los tecomates, o sea, las marimbas también, que es parte de la identidad cultural de nuestro pueblo. Pero, y por ejemplo, el barro, pues, por ejemplo, donde yo vivo, pues el Tejar incluso lo declaró como patrimonio cultural del Tejar. Y ahí tienen en vitrinas en la municipalidad, pues tienen cada uno de los estilos y formas de elaboración con este material, ¿verdad? Entonces hay pueblos, hay sectores o regiones en Guatemala que están identificadas a través de un elemento clave. Entonces, en las artesanías, pues sabemos que es todo lo palpable, todo lo tangible. Confección de trajes o indumentaria indígena. Y otro punto, ustedes saben, 22 departamentos, más de 300 municipios en toda Guatemala, cada uno de ellos con un traje específico. Pues la forma de elaboración de trajes indígenas, ahora pues la industria se ha incorporado, ¿verdad? Y hay máquinas como tipo impresora, ¿verdad? Que ya los producen a grandes cantidades, pero no dejemos por un lado a los que se dedican de manera artesanal a la elaboración a través de los telares de este tipo de indumentarias. Entonces sabemos que hay confección de trajes típicos o trajes indígenas e incluso pues tengo entendido que el traje lo clasifican en dos, el traje de diario o el tradicional y los ceremoniales. Muchos de los trajes ceremoniales ya no están vigentes o ya no se confeccionan, sino que los conservan algunas personas ya de avanzada edad en sus comunidades, pues conservan, por ejemplo, también donde yo vivo, hay una casa que se centra, ellos conservan y alquilan trajes típicos. Y pues en una ocasión recuerdo que visité este lugar y ellos tenían el ejemplo de trajes ceremoniales de acá de Chimaltenango. Entonces, en cada pueblo, en cada región de Guatemala, pues también está la confección de los trajes indígenas como parte de la indumentaria. Y entre los trajes, pues hablamos del huipil, de las faldas, del corte, de la faja, del tocoyal y un sinfín de elementos que el rebozo que voy a utilizar, el famoso, ¿cómo se llama esto? Se me fue ahorita de la mente, que utilizan los varones. Entonces, hay diferentes elementos del traje indígena en cuanto a su región, pues cada uno va a tener algo que le identifique.
También dice construcción de casas, fuentes y elementos ornamentales, lo cual satisface la necesidad de vivienda y acomodamiento. Entonces, también, por ejemplo, hay ciertas zonas o regiones, ¿verdad? En donde la parte ornamental, la parte decorativa, que los parques, que alguna fuente, que la construcción de una iglesia, que también ustedes saben que las iglesias forman parte de ese patrimonio cultural tangible. Entonces, todo lo que sea que se pueda palpar, tocar, sentir, ver, oler, que tenga una forma, un diseño, va a formar parte de lo que es el folclore ergológico, porque dice el ergológico, el hecho o fenómeno folclórico ergológico. Dice, la función de esta clase de folclore es eminentemente utilitaria, es decir, que se concretiza en manifestaciones que van a satisfacer necesidades materiales del ser humano. Entre estos hechos folclóricos podemos ejemplificar, y aquí nos dio el listadito. Pero no solamente este existe, sino también existe el siguiente, que es el hecho o fenómeno folclórico social. ¿Y cuál es el objetivo de este? Dice, la función es de variada índole dentro de la sociedad y comprende las instituciones, ceremonias y fiestas de las clases populares, tales como, veamos, el objetivo de este folclore, de este hecho folclórico, es reunir a los pobladores de la comunidad y que a través de esa unión se dé esas relaciones personales, se da el fenómeno de transculturación, claro está, pero también se da el compartir elementos o formas de vida cultural, y ese es el principal objetivo. Entonces, ¿dónde se puede dar esa interacción en las personas? En los mercados, en las fiestas patronales. Ustedes saben que las ferias son representativas en toda Guatemala, se celebran y son en honor a un patrono según la localidad, se realizan una serie de actividades culturales y que van identificando al pueblo, ¿verdad? O la comunidad. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, pues cuando está lo de las ferias, sale que el convite, que el baile del convite, el baile de los abuelitos, de las abuelitas, que de los fieros, y en sí es una celebración total. Entonces ahí se cumple el objetivo del folclore social, que es reunir y que haya una interacción entre los pobladores. Las celebraciones familiares, las procesiones, ustedes saben que en cuanto a las procesiones, pues tenemos que es un enfoque religioso. Las procesiones pues están basadas a través de la Iglesia Católica, también todo tipo de reunión eclesiástica de este tipo pues también va a entrar dentro del fenómeno folclórico social, pero no podemos dejar por un lado las actividades cívicas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el mes de septiembre, todos sabemos que el mes de septiembre es muy alegórico, muy festivo, colores, pues que los desfiles, que se hacen fiesta por un lado, por otro, los centros educativos. Lamentablemente, pues ahora ya el año pasado no pudimos ver esta cualidad en nuestro país por el tema de la pandemia, pero ese es el objetivo del folclore social, reunir, hacer que la sociedad comparta e interactúe. Y aquí tenemos algunos otros ejemplos y dice, tienen el objeto de ejemplificar algunas de las funciones sociales de estos hechos. Tenemos que las ferias, corridas de toros y competencias tradicionales se realizan para proporcionar diversión y esparcimiento a los miembros de la comunidad. Los dichos o refranes que se crean en diversas regiones cumplen una función moral, ya que manifiestan conocimientos profundos del comportamiento humano y anuncian preceptos que orientan a la vida de las personas. Entonces, vea, aquí entraría en el folclore, en el hecho fenómeno folclórico social, entraría aquellas actividades donde el fin sea reunir a la comunidad, pero también van a entrar todos aquellos, dice, dichos y refranes que identifican a un pueblo, ¿verdad? Que identifican su cultura. Y también pues vemos que hay distintivos. Y por último está el espiritual mental. Todos sabemos los orígenes de nuestras culturas indígenas en Guatemala. Es algo que no podemos obviar, es algo que no desconocemos. Y aquí entra algo muy importante respecto a esta forma de expresión cultural. Mire, pues, el espiritual mental dice, su función consiste en expresar el pensamiento y la riqueza espiritual del pueblo, así como está nuestro contexto actual hoy en día.
Usted sabe que la Iglesia Católica forma un papel muy importante dentro de la realización de la cultura. A través de diversas actividades que son propuestas y llevadas a cabo por la Iglesia Católica, pues se ve la parte de la espiritualidad o la religiosidad que hay en nuestro país. Por ejemplo, lo que son las cofradías, lo que son, por ejemplo, las procesiones, las misas, que tienen un enfoque o una ideología espiritual. Pero no dejemos por un lado que hay otro contexto en el área indígena y mayormente en el área maya, en aquellas zonas rurales en donde aún existen personas ya de, hablemos de edad de 60, 70, 80, 90 años y que son conservadores, que se sienten muy identificados con la cultura maya. Y hablemos, por ejemplo, de los sacerdotes mayas. Ustedes saben que, si bien es cierto, pues ahora ya no se hacen sacrificios como antes lo dice la historia, pero bien se llevan a cabo algunos rituales, algunas danzas, algunos sacrificios en ciertas zonas y mayormente en sitios arqueológicos, por ejemplo en Sinché, Paminalcuyú, Misco Viejo, por ejemplo en Saculeu también, son pruebas de que en efecto pues aún está la permanencia de este tipo de ideología. Entonces, pues entregan sus ofrendas a los dioses, al dios de la naturaleza, al dios de la lluvia, y yo no me canso de contar esta experiencia, ¿verdad? Porque para mí fue muy impactante. Yo estaba en Isimché y recuerdo que de repente vi en una zona donde tienen los altares y tenían a una niña aproximadamente de 10 años. Y pues había una persona que era el sacerdote maya y estaban haciendo una especie de ritual y pues la persona tenía en sus manos ciertas hierbas aromáticas y pues hacía ciertos como rezos y luego golpeaba a la niña con esas hierbas. Entonces a mí me llamó mucho la atención y yo pregunté por qué lo estaban haciendo y me contestaron que era para que la niña fuera fértil. Entonces estamos hablando de una niña de 10 años, ¿verdad? 11 años. Y ellos me dijeron que era por la fertilidad de la niña que se estaba haciendo eso. Entonces, para mí fue muy impactante, ¿verdad? Porque usted sabe que la ciencia, los avances tecnológicos, pues nos han proporcionado vasta información, pero las creencias, la identidad cultural nosotros no la podemos eliminar. Entonces, van a haber ciertas manifestaciones desde el punto de vista espiritual que van a reflejar ya sea el enfoque de la Iglesia Católica, como también lo que es la ideología en la cultura maya. Pero no solamente ahí, ustedes saben también que dentro de la espiritualidad también existe una parte que acá es conocida como turismo negro, que está enfocado a todo lo que es la brujería, la hechicería y algún tipo de manifestaciones de este tipo. Hay centros ceremoniales en toda Guatemala en donde personas creyentes se reúnen pues llevan a cabo todos estos rituales. Entonces, yo les he dicho algo y quiero una vez más enfatizar. No lo comparto, pero lo respeto. Esto es parte de la identidad cultural de nuestro país. No está de más hacer mención de que existe. Claramente, pues cada quien, dependiendo su ideología, pues obviamente se va a enfocar a cada uno de estos sectores, pero hay centros, hay muchos podría decir yo, muchos conceptos, no, aunque no es el término correcto, ahorita voy a pensar bien en un término, que manifiestan o que dan a conocer este tipo de ideologías, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí en la parte espiritual mental también entrarían algunas leyendas, entrarían lo que son los mitos, por ejemplo, usted sabe y no desatiende todo ello, pues que la famosa leyenda de la Llorona, que de la ciguanaba, el cadejo y todo ese tipo de forma o tradición oral que se ha venido transmitiendo de generación en generación. Algunos claramente, pues si nos vamos al contexto, pues algunos son reales y otros pues fueron siendo modificados en el transcurrir del tiempo. Entonces, en Guatemala existen estos tres tipos de hechos o fenómenos folclóricos que lo que buscan, y es algo que usted no puede desatender, es parte de la realidad social y que usted tiene que comprender que el primero, que es el ergológico, van a ser van a ser recursos o elementos físicos que podamos ver, palpar, sentir, oler y todo lo demás.
En el segundo, que es el social, perdón, el enfoque va a ser reunir, hacer que haya una interacción entre las personas y a través de esa interacción dar a conocer las diferentes manifestaciones. Pero el enfoque primordial es unir a la sociedad. Y el tercero está más enfocado a la parte de la ideología religiosa y cada uno de ellos mencioné estos tres por qué razón, porque ustedes saben que por ejemplo está la iglesia evangélica, está la iglesia mormona, la iglesia Testigos de Jehová y demás denominaciones, pero no son tomados como un elemento representativo en la cultura guatemalteca. Entonces tenemos que esclarecer todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como les decía, en la Iglesia Católica, por ejemplo, las alfombras, las procesiones, pues se hacen con un fervor, se hacen con una identidad, con una ideología, con una espiritualidad, pero en algunos casos, para algunos turistas, esto solo forma parte de esa expresión, de ese colorido que hay en algunos pueblos, ¿verdad? No se sienten identificados y esto ha sido tomado como un elemento turístico. Como les digo, lo de las ceremonias, lo de los sacrificios y todas esas manifestaciones, de igual manera han sido tomadas como parte de una ejemplificación de las creencias de la cultura maya. Y pues, y así pues yo les podría seguir mencionando, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a separar estos tres, porque recuerden, el folclore tiene 5 características, tiene 3 cualidades. El hecho o fenómeno folclórico tiene 3 cualidades. El folclore tiene 4 etapas y el hecho o fenómeno folclórico se divide en tres, que fueron los que el día de hoy vimos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podamos identificar. Esto es algo que se tiene que identificar, que se tiene que saber separar, porque en cada pueblo, en cada región de toda Guatemala, aquí sin excepción alguna de municipios o de zonas, claro que pasa lo siguiente. Recuerda que estudiamos, el año pasado estudiamos las 8 regiones de Guatemala. Y dentro de las regiones hay departamentos que van a sobresalir, unos más que otros, por los elementos culturales, por los elementos naturales o recursos que poseen. Entonces hay departamentos que son muy escasos, que no tienen mucho que ofrecer. Entonces por eso es que se agrupan mejor en regiones para que entonces ahí sí ya tenga un poquito más de fuerza. Y así como se ve en el tema de las regiones y recursos que ofrecen, también en el sentido folclórico y cultural también van a haber algunas zonas en donde no haya mucho colorido, en donde no haya mucha identidad del pueblo que se refleje totalmente. ¿Verdad? Entonces, la guía de estudio número 2 pues nos habla de lo que es el hecho, de lo que es la clasificación del hecho o fenómeno folclórico. Recuerde, esto es seguimiento y usted va a decir, bueno, tiene mucha relación a lo que vimos anteriormente, sí, lleva secuencia. Luego, en las siguientes guías, pues vamos a ver dentro del herbológico qué recursos podemos mencionar, dentro del social y el espiritual mental, pues también vamos a ir haciendo un listadito. Pero lo importante es que nosotros conozcamos lo que nos dice, y es una realidad, ¿verdad? Porque no solamente lo dice la teoría, o sea, no hay cultura si no hay folclore, porque el folclore entonces es ya llevar a la acción o representar a través de los objetos o los elementos lo que es en sí el folclore y esto entonces complementa la cultura. Si no existiera el folclore, pues definitivamente la cultura en un pueblo sería escasa, sería muy pobre, no habría mayor relevancia de esta. Entonces es muy importante la existencia del hecho folclórico para que pueda identificarse y a partir de ahí se da la identidad nacional, la identidad cultural y la identidad nacional. Ya le expliqué que la identidad nacional, aunque esto lo vamos a ver conceptualmente, pero la identidad cultural pues es aquella que usted tiene, ¿verdad? Yo no sé si usted se identifica con su cultura. Recuerde que si hablamos de culturas en Guatemala, hay 4. Está la cultura xinca, la cultura garífuna, los mestizos o ladinos y el área maya. ¿En cuál de estas 4 cree usted que está? Entonces usted, bueno, dice, bueno, yo estoy en la cultura garífuna. Muy bien. De la cultura garífuna, todas las costumbres, tradiciones, mitos, leyendas, gastronomía y todo lo que representa la cultura garífuna. Usted se siente parte de, usted se identifica con los elementos de la cultura. Y cuando usted lo hace, entonces usted tiene identidad cultural. Cuando usted porta el traje, cuando usted domina el idioma, cuando usted da a conocer todo lo referente a su cultura, usted tiene identidad cultural.
Ahora, la identidad nacional es lo que nos identifica como guatemaltecos. Por ejemplo, cuando usted ve ondear esa bandera azul, blanco y azul al centro su escudo, cuando usted escucha la entonación del himno nacional, cuando escucha la melodía o se da el juramento a la bandera, ese fervor y ese respeto que usted le tiene a su pueblo, a su país, a su nación. Entonces, hablamos de que hay una identidad nacional. Entonces, el folclore, al igual que estos dos elementos, pues tiene que sentirse usted parte de, identificado con el elemento o con el recurso. Y hoy pues vemos que hay mucha transculturación, lo decíamos, ¿verdad? Para no ir tan lejos con el uso del traje indígena y los idiomas también que hay en Guatemala, vemos cómo han ido estos desapareciendo, cómo han sido alterados y cuál ha sido el punto. El punto ha sido que los propios pues no lo conservan, se sienten avergonzados, piensan que quizás se dará racismo y discriminación al momento de que pues, lo practiquen o lo den a conocer y son algunos factores que impiden esa identidad cultural, pero es muy importante pues que nosotros si sabemos, si aprendemos y reconocemos nuestra identidad cultural, pues que también valoremos todos los elementos y recursos de los hechos folclóricos que son el ecológico, social y el espiritual mental. Entonces de eso nos habla la guía de estudio número 2 y una vez más les recuerdo, en la plataforma de Educar tenemos acceso a el link del primer parcial de la cuarta unidad, así como también al link de evaluaciones extraordinarias. Y también recuerde que estaremos cargando el link de clases grabadas. Todo esto usted lo va a encontrar en la plataforma de Educar, en la opción de Mi Aula, busca su curso y se ubica en la cuarta unidad y pues ahí va a encontrar su material. Así que con esto concluimos la clase de cultura guatemalteca.